Mis experiencias espirituales. Parte tercera. Continuación. Las condiciones del trabajo asrámico. El vínculo espiritual que enlaza entre sí a los diferentes discípulos de una asrama en el desarrollo específico de un trabajo insinuado por el maestro es la simpatía atrayente, la amistad sincera y la cordialidad jovial del trato. Constituyen una especie de gran familia, dentro de la cual se le asigna un valor especial a la impersonalidad y a la realización del trabajo en el cual todos se hallan empeñados. Todos los discípulos espirituales del mundo, tal como dice frecuentemente el maestro, son guerreros curtidos en 1000 batallas, y su reencuentro en el mundo dentro de sus grupos respectivos no se debe al azar, sino que es el testimonio de una acción perfectamente organizada de acuerdo con las oportunidades que ofrecen las incidencias kármicas en la vida de cada discípulo. Hay que comprender que los discípulos espirituales dignos de este nombre vienen a la encarnación física en grupos definidos. Algunos de tales discípulos conocieron ya al maestro en vidas pasadas y quizás colaboraron con él en el desarrollo de ciertos trabajos jerárquicos. Ahora, el lazo espiritual es mucho más firme que en el pasado en orden a la evolución alcanzada por dichos discípulos. Ellos soportaron quizás las pruebas que preceden a alguna definida iniciación y el maestro sabe que puede contar con su sincera y eficaz colaboración en el desarrollo de ciertas tareas jerárquicas, cuya realización tiene carácter inmediato y se basa en estas dos importantes y trascendentes premisas. A. La preparación espiritual del mundo en orden a la venida del avatar. B. El trabajo definidamente asrámico de instaurar la jerarquía espiritual o gran fraternidad blanca aquí en la Tierra. Se trata de dos tareas esenciales que los discípulos del mundo acogieron con gran fervor y actitud disciplinada. A su realización contribuyeron eficazmente los numerosísimos grupos de aspirantes creados en torno de algún definido discípulo sobre el cual, y siguiendo las reglas jerárquicas, gravita muy especialmente la fuerza espiritual del maestro y de sus hermanos de grupo en el asrama. Hay que contar, además, con la adición de las poderosas energías del primer rayo procedentes del centro místico de Shambhala y las del séptimo rayo que han irrumpido últimamente en el planeta, canalizadas desde la constelación de Acuario por el planeta sagrado Urano. En virtud de tal unificación de fuerzas y energías, el discípulo mundial se siente más reconfortado y asistido que lo fueron quizás los discípulos de la era de Piscis. Hay que hacer notar, sin embargo, que en la era pisciana, la cual va siendo muy rápidamente trascendida por los sinceros aspirantes espirituales del mundo, no se pretendía la meta del servicio como en la era presente, sino la búsqueda de la paz y de la personal realización. Los grupos esotéricos y místicos de la nueva era, dentro de los cuales se van integrando muchos discípulos del pasado, tienen como divisa el servicio
por medio de la alegría, y sus técnicas de aproximación individual al grupo son la sincera amistad, la jovialidad y el rebosante optimismo en el orden de las relaciones. Tal como señalé anteriormente, los discípulos integrados en un grupo constituyen una verdadera familia espiritual, siendo la alegría del contacto la que marca la pauta del servicio coordinado y la acción grupal. Al respecto, nos dice el maestro que la verdadera acción coordinada no debe partir de la influencia de un líder, sea cual sea su cualidad espiritual, sino que debe surgir intuitivamente del fondo místico del grupo. No hay que asignarle, por tanto, un carácter esencial a los líderes, ya que su espíritu de los tales se halla anclado todavía a los conceptos tradicionales de la era cristiana. La acción grupal coordinada es un impulso jerárquico hacia el cual debe estar orientada constantemente la atención del grupo y no hacia la autoridad de aquel a quien se considera virtualmente con capacidades de líder. El término mágico que debe unificar creadoramente el grupo es amistad. Una amistad sincera y radiante que trasciende los prejuicios estáticos del liderazgo. Dicho de otra manera, cada miembro constituyente del grupo ha de sentirse potencialmente un líder dispuesto a recibir inspiración espiritual de la jerarquía y eventualmente de Shambhala. Estas consideraciones del maestro constituyen una seria advertencia hacia todos aquellos aspirantes espirituales que, creyéndose más capacitados que los demás, se instituyen personalmente en líderes, contraviniendo con ello las disposiciones jerárquicas para la nueva era y creando a su alrededor una atmósfera de confusión espiritual que inutiliza la realización del plan de trabajo más correctamente organizado. En definitiva, hay que afirmar esotéricamente, tal como expresa la ley jerárquica que conduce a la iniciación, que no es líder quien quiere, sino quien puede, siendo la iniciación o jerarquía interna de cada individuo quien guía el proceso y no la pequeña voluntad humana. La verdadera conciencia espiritual. Estas advertencias asrámicas van especialmente dirigidas a todos aquellos aspirantes espirituales que, habiendo adquirido intelectualmente gran cantidad de conocimientos esotéricos, adoptan la actitud de líder sin estar capacitados jerárquicamente para ello. Ya en mi anterior libro Introducción al Agni Yoga hice referencia a esta actitud irreflexiva hacia el liderazgo, en el sentido de que el líder espiritual, digno de este nombre, utiliza mayormente sus capacidades intuitivas, dejando atrás y bajo el umbral de la conciencia, tal como esotéricamente se dice, los residuos memoriales del conocimiento intelectual. Recuerdo que en cierta ocasión el maestro nos había dicho: el conocimiento no es un fin en sí mismo, sino una simple etapa. Hoy día, la memoria intelectual del discípulo va siendo reemplazada activamente por la intuición. Sonrió al decir estas palabras y continuó: las computadoras electrónicas serán en un próximo futuro vuestra memoria, es decir, el depósito acumulativo de todos vuestros conocimientos intelectuales. Las verdades espirituales, claves de la sabiduría, os vendrán por asimilación magnética,
sin necesidad de esfuerzos mentales, ya que es precisamente este esfuerzo el que crea, fija y perpetúa la memoria de los conocimientos intelectuales que vais asimilando. Medité mucho sobre las palabras del maestro hasta que personalmente pude comprobar su íntima realidad, ya que siempre será la experiencia propia la que dará fe de la verdad, sea cual sea el nivel en que se manifieste. La experiencia del conocimiento perfecto que presagia el mar inmenso de la sabiduría vino sin que yo mismo me diese cuenta, por inducción magnética, tal como oportunamente nos había enseñado el maestro. Se trata de un conocimiento que rebasa la actividad intelectual y viene al alma más allá de la mente, extraído sin esfuerzo del océano inmenso de la sabiduría intuitiva. Tal es mi caso y así debo testificarlo, mas no para afirmar un estúpido sentido de autoglorificación, sino para aclarar lo que hay que entender por conocimiento íntimo espiritual, un conocimiento que jamás podrá conquistarse utilizando la mente intelectual como instrumento de la búsqueda interna, por cuanto ella se halla anclada en los resecos suelos de las memorias ancestrales. Se trata de un conocimiento nuevo e inédito, que deberá ir afirmándose en las conciencias de los aspirantes espirituales del mundo si de veras anhelan penetrar en la corriente interna que conduce a la iniciación. Sobre tales puntos ya he tratado detalladamente en mi libro Introducción al Agni Yoga. El proceso de interpretación interna. En el pasado, para cada una de mis conferencias esotéricas, solía llevar apuntes o un pequeño resumen de lo que pensaba decir. Pero en cierta ocasión, cuando iba a iniciar mi plática, vi que el papel que me había sacado del bolsillo, como guía de las ideas implícitas en la misma, se hallaba completamente en blanco. No podía contar, pues, con aquel resumen de apoyo intelectual. Silencié, pues, todas mis actitudes mentales y enfoqué mi atención sobre las personas sentadas frente a mí que asistían regularmente a aquellas disertaciones. Sentí en aquellos momentos una sensación extraña que ya después fue haciéndose familiar de que el grupo reunido me estaba interpelando hacia una dirección completamente distinta a la que yo había establecido en las notas de mi resumen. Siguiendo el hilo de tal interpretación, me sentí lanzado hacia un nuevo orden de ideas, con el beneplácito de todos los asistentes, con los cuales establecí una perfecta interpenetración interna. La experiencia del papel en blanco, en lugar del papel mecanografiado, no había sido evidentemente un fenómeno mágico, sino que obedecía a una simple distracción mía al salir de casa y meter en el bolsillo de mi americana una cuartilla sin apuntes. El efecto de tal distracción tuvo, sin embargo, grandes repercusiones en mi experiencia como orador, pues desde entonces, antes de empezar a hablar, estoy en silencio unos momentos mirando al público, tratando de evocar de éste la más adecuada y positiva interrogante o interpelación espiritual. He logrado establecer así una virtual comunicación interna con mis oyentes, los cuales, dadas las características de mis conferencias, suelen ser personas muy sensibles e inteligentes. Como ustedes verán, y ahí se halla la afirmación de un sentido esotérico que muchas personas están desarrollando actualmente, los asistentes a las conferencias de carácter interno, oculto o místico
saben perfectamente lo que quieren y poseen una estructura psicológica lo suficientemente desarrollada como para poder imprimir al ambiente de una reunión determinada las cualidades anímicas, positivas e incluyentes que le inspiran al orador o al conferenciante el pensamiento simiente que éste debe desarrollar como nota clave de la disertación. Por esta razón, la mayoría de las veces, las más elaboradas ideas y el programa más inteligentemente proyectado suelen fallar por hallarse de una u otra manera en desacuerdo con la programación espiritual del grupo, una fuerza viva, coherente e inspirativa con la cual deberá contarse cada vez más como el nervio vivo de una acción creadora y de un fenómeno natural de interpenetración interna. El potencial magnético desarrollado por el espíritu de una reunión constituye subjetivamente una fuente de inspiración para el orador esotérico si éste es capaz de controlar efectivamente su vehículo astral en el momento místico de silencio con el cual debería iniciar todas sus disertaciones. Para ello, será preciso preparar debidamente sus vehículos de impresión mental y si bien el conocimiento intelectual de tales oradores esotéricos suele ser muy extenso, hay que tener en cuenta que no siempre los temas elegidos encajarán perfectamente con el espíritu de la reunión. Siempre debe estar dispuesto el orador, en el dominio de los temas ocultos, a desviar la ruta de sus ideas, si siente dentro de sí este sentido de inspiración grupal. De ahí también la necesidad de poseer una mente muy bien provista de datos y referencias, siempre y cuando no apoye fundamentalmente sus argumentos sobre la misma. Hay siempre un lugar dentro del corazón, tal como nos dice el maestro, desde el cual la llama de la inspiración puede iluminar la senda de la acción, sea cual sea su dirección y las características de su recorrido. Es debido a ese espíritu de impersonalidad en la vida del orador o conferenciante esotérico, marcado precisamente por la experiencia mística de la Ashrama, que a todas mis disertaciones y conferencias las designo bajo el título genérico de conversaciones esotéricas. Así, las posibilidades espirituales que entran en juego son realmente importantes, positivas y a veces trascendentes. La conciencia telepática. Esta conciencia o facultad mental fue desarrollándose progresivamente en mí a medida que iba asimilando las técnicas del entrenamiento arrámico. En un principio, los mensajes telepáticos recibidos desde la rama eran registrados muy débilmente dentro de mi cerebro físico, como los balbuceos de un recién nacido. Poco a poco, los mensajes transmitidos hallaron un mayor eco dentro de mi conciencia, hasta que un día llegué a percibir nítidamente dentro de mí la voz del maestro, con su inconfundible sonido musical, y pude captar claramente cuanto él quería decirme. A partir de aquel momento, mi receptibilidad telepática se hizo casi perfecta y podía distinguir perfectamente la voz característica de mis compañeros de la rama. La voz o la interpretación por parte mía del pensamiento del maestro, de R o de mis compañeros de grupo, venía a mí en forma natural, sin previo esfuerzo de concentración. Tal como nos había aconsejado oportunamente el maestro, la receptibilidad telepática
era un resultado de nuestro trabajo de silenciación mental. Cuando vuestra mente sea enteramente vulnerable, nos decía, y su actividad natural sea la serena expectación, entonces seréis realmente telepáticos, no sólo para recibir mensajes mentales, sino también para consciente y adecuadamente transmitirlos. Un mensaje telepático es una corriente de energía mental que va de mente a mente. La una la proyecta y la otra la recibe. Un buen telépata, y todos los discípulos espirituales deberían serlo, es a la vez una central de recepción y distribución de las corrientes de energía conteniendo algún mensaje procedente de la rama al que pertenece, las cuales se transmiten en una longitud de onda o frecuencia vibratoria muy definida en el dilatado mundo de las impresiones mentales. De ahí que la mente del discípulo convenientemente sintonizada con tales frecuencias ondulatorias, utilizando aquí locuciones técnicas perfectamente aplicables, jamás será afectada por corrientes de energía inferiores a aquellas que provienen de los niveles asrámicos. Esta es la salvaguarda de su mente muy profundamente sensibilizada y exquisitamente vulnerable. Fuera de este nivel, su mente posee un perfecto control de todas las corrientes de energía que cruzan las dilatadísimas zonas del plano mental, inferiores al nivel natural de su propia sintonía. Los ensayos telepáticos producidos científicamente en niveles inferiores no poseen la salvaguarda débica y las personas que los realizan pueden ser fácilmente afectadas e inducidas a error por parte de energías indeseables procedentes de los planos mental o astral. Solo los discípulos espirituales de cierta integración dentro de uno u otro de los ashramas de la jerarquía están capacitados para recibir ayuda del mundo angélico, ya que son precisamente los ángeles del plano mental en sus distintas huestes y jerarquías los que crean, mantienen, coordinan y transmiten las distintas corrientes telepáticas que circulan a través de los misteriosos éteres del espacio mental, uniendo las mentes de los miembros de la jerarquía y de los discípulos de los diferentes ashramas por luminosas líneas de actividad causal. Los ángeles o devas son los augustos señores de los ritmos del espacio, los que rigen todas las corrientes de energía, sea cual sea el nivel en donde se manifiesten, los que regulan la expresión de los tattvas o pequeñas corrientes psíquicas de vida ambiental y los que presiden los grandes ciclos cósmicos afectando a galaxias, constelaciones, sistemas solares y planetas. Comprendo perfectamente que la referencia al cuadro de dificultades que puede enfrentar el aspirante espiritual que ha decidido ser telepático puede resultar un tanto desalentador, pero es la misma advertencia que se le ha de hacer a la persona acusadamente psíquica que de una u otra manera se ha convertido en médium de corrientes astrales de orden inferior y atrae hacia sí grandes dificultades personales y no pocos problemas de orden kármico. Ser telepáticos es hacerse conscientemente sensibles a las corrientes de energía mental que circulan por los éteres, teniendo en cuenta que existe una gran diversidad de estas corrientes, desde las que se originan en el plano causal por medio del yo superior o ángel solar y pueden ser canalizadas por medio del puente de luz del Antakarana durante el proceso superior de la meditación,
hasta las que cruzan los bajos niveles del plano mental, definidas técnicamente kamamanásicas, y pueden causar perturbaciones de orden psíquico cuando la mente deficientemente controlada del aspirante espiritual las contacta y asimila. El contacto telepático de los miembros de la rama entre sí se realiza en el cuarto subplano del plano mental, y la de los discípulos consagrados o discípulos en el corazón del maestro se efectúa en los subplanos tercero y segundo del plano mental, el plano del alma superior, ángel solar o yo causal, y a veces, cuando el mensaje tiene carácter definidamente jerárquico y no simplemente asrámico, la relación telepática se realiza entre el corazón del discípulo y el de su maestro, desde algún definido subplano del plano búdico. De ahí la conocida expresión esotérica que define un particular estado de conciencia en la vida del hombre verdaderamente espiritual, de discípulo en el corazón del maestro, dentro del cual existe una verdadera compenetración de auras y fusión del propósito creador. En el corazón del maestro. Las experiencias espirituales en orden al proceso meditativo y telepático me llevaron progresivamente al corazón del maestro. Como les decía en un apartado anterior, ya en cierta ocasión, y siendo todavía muy joven, había tenido la visión de su radiante presencia durante una de mis meditaciones. Pero una cosa es percibirle utilizando un cierto desarrollo de clarividencia mental y otra el sentirse dentro de su propio corazón, sentirse fundido en su infinita aura de amor y poder pensar y sentir a veces de acuerdo con las espirituales motivaciones de su inefable propósito creador. Les relaté en páginas anteriores mi primer contacto directo con el maestro, acompañado de R, un iniciado hindú muy probado desde siglos en el trabajo jerárquico. Les he narrado también de manera sencilla y sin aparato técnico alguno cómo un ser humano con aspiraciones espirituales sinceras y humildes va polarizándose en conciencia desde los niveles astrales, donde suelen tener lugar la mayor parte de las experiencias psíquicas, hasta los niveles espirituales más elevados, en donde se perfila muy claro y definido el sendero iniciático que ha de convertir al ser humano en un miembro consciente de la gran fraternidad blanca del planeta, marcado para siempre por el inconfundible sello de las influencias cósmicas trascendentes. El recorrer de este inefable sendero, la estabilización natural del ser en estados de conciencia no comunes y por tanto solitarios e incomprendidos por la inmensa mayoría de las gentes y la propia experiencia iniciática, son etapas espirituales de un orden muy elevado, significativo y valioso para poder ser afrontadas sin ayuda por parte del discípulo espiritual. La conciencia del corazón, latiendo ocultamente en la sintonía del corazón del maestro, la seguridad de su presencia en momentos decisivos y trascendentes y la inspiración recibida en instantes cumbres de indescriptible expectación mental hacen posible que la labor del discípulo pueda realizarse con plena seguridad y confianza.